Hola, me llamo Lucy Lloyd Barker y me gustaría presentarles la acupresión. La acupresión es el arte de la utilización de dedos y pulgares para ejercer presión en puntos específicos del cuerpo. Dichos puntos se encuentran en canales o meridianos que los chinos describen como canales de energía vital. Los chinos creen que nuestra energía, que ellos llaman chi, es lo más importante que tenemos para estimular un flujo armonioso por todo el cuerpo. La energía a la que se refieren es muy similar a la que se puede ver en un monitor de corazón de un hospital, por ejemplo. La acupresión y el shiatsu trabajan también basándose en el mismo sistema, utilizando la medicina tradicional china. Todas estas prácticas concretas creen en la teoría de que se puede tratar la energía o chi del cuerpo utilizando puntos específicos, como se hace en el shiatsu o acupresión con la presión de dedos y pulgares, o en la acupuntura utilizando agujas muy finas para estimular el chi o energía corporal. Lo que vamos a hacer ahora son unos ejercicios de estiramiento para abrir los canales y tener acceso a esa energía. Después vamos a utilizar algunos puntos específicos que se pueden emplear en ciertas situaciones, tales como relajar los músculos, facilitar la digestión o incluso para aliviar los dolores de cabeza. Hay 3 modos básicos y distintos de tratamiento con puntos de acupresión, que son calmar, desobstruir y tonificar. Por ejemplo, si tienen el sistema inmune un poco bajo, trataría de tonificar los puntos para reforzar sus niveles de inmunidad y energía. Si tuviesen una jaqueca producida por la tensión, posiblemente intentaría desobstruir ese punto para eliminar la energía bloqueada que les está causando la tensión. Y si tienen ansiedad o estrés, una técnica para calmar devolvería cuerpo y sistema a un estado de armonía. Una de las mejores zonas para empezar a trabajar con la acupresión es la espalda. Muchos de nosotros retenemos el estrés y la tensión en la zona de la espalda y los hombros, y que podemos eliminar fácilmente utilizando los puntos de acupresión. Entre los canales que vamos a utilizar se incluye el canal de la vejiga, que discurre a ambos lados de la columna. En el canal de la vejiga se encuentran todos los puntos terminales posteriores. Son muy importantes porque nos dan acceso a todos los órganos y por lo tanto a todos los canales del cuerpo y a la energía que se mueve por todo el sistema. Fíjense en su modo de respirar y descubrirán que sincronizarán naturalmente su respiración con la de la persona receptora antes de empezar a trabajar. Pueden sentirse más cómodos entrando en contacto con 2 puntos del cuerpo, justo por encima de la zona de los hombros y cerca del sacro, en la parte inferior de la espalda. Mantenga estos 2 puntos y céntrese en notar alguna diferencia entre ellos. Si uno está más congestionado que el otro o si está más tenso que el otro. Céntrense en ver si notan algo. Una vez se encuentren cómodos con eso, empezarán a pasarle las palmas de las manos por toda la espalda, acordándose siempre de evitar el contacto directo con la columna. Nunca ejerzan presión directa ni trabajen los puntos en la zona de la columna. Cerciórense de que la persona se encuentra cómoda con la presión que están ejercitando. Si la presión es demasiado fuerte, puede encontrarse incómoda, por lo que es importante comprobarlo de vez en cuando. Traten de trabajar con la zona muscular a ambos lados de la columna inicialmente, evitando cualquier contacto directo o presión sobre los omóplatos y sobre la columna. Ahora lleven la presión de las palmas un poco más abajo, utilizando la parte posterior de la palma a ambos lados de la columna. Vuelvan a empezar desde arriba y vayan trabajando hacia abajo.
Esto lo repetirán 3 veces en total. Tengan siempre una mano en contacto con la persona, en todo momento, incluso cuando se están moviendo por todo el cuerpo. Ahora vamos a pasar a un lado. Asegúrense de que tienen la cabeza girada hacia el lado opuesto al del hombro y el costado sobre el que van a trabajar. Mantengan una mano en contacto con el hombro sin ejercer demasiada presión. Esta es su mano de anclaje. Con la otra mano van a estirar suavemente los músculos en dirección opuesta a la columna. No sobre la columna, sino sobre el cerro muscular que hay al lado de la columna. Utilicen su peso corporal para apoyarse suavemente, notando cómo se estira al exhalar. Todo ese costado se estira suavemente, eliminando cualquier tipo de tensión. Céntrese en cómo notan los músculos y en si cambian cada vez que repiten el movimiento. Es posible que descubran que la tercera vez el músculo se afloja un poco más. Utilicen solo el peso de su cuerpo, presionando suavemente sobre ese punto. No ejerzan la presión con fuerza. Solamente apóyense. Utilicen la respiración. Trabajen con la energía. Trabajen con el chi. Y finalmente hagan un estiramiento. Apóyense sobre la nalga y justo por debajo del omóplato. Inhalen. Y exhalen separando suavemente los antebrazos. Repítanlo una vez más. Y la última vez. Bien, ahora pasen a la zona superior del tronco, a la zona de la cabeza. Apóyense otra vez en los hombros. No se olviden de pedirle a la persona que gire la cabeza al otro lado para poder trabajar con el costado opuesto. Asegúrense de que se encuentran cómodos en esa posición. Vuelvan a poner una mano sobre la zona del omóplato y después con la parte superior de las palmas estiren los músculos en dirección opuesta a la columna. No empujen los músculos. Intenten utilizar su peso al inclinarse al tiempo que respiran. Fíjense en si los músculos están tensos, en si están distintos a los del otro costado. Repitan esto 3 veces. A la tercera, fíjense en cómo está el músculo. Si se está aflojando, si todavía tiene tensión en alguna zona concreta. Tal vez tengan que quedarse sobre ella un rato. Acuérdense de no forzar nunca la presión. Háganlo suavemente, al tiempo que respiran. Noten cómo fluye el chi. Después repitan el estiramiento con los antebrazos, justo por debajo del hombro y por encima de la nalga. Respiren a fondo, exhalen, separen los antebrazos suavemente. Y de nuevo, inhalen y estiren. La última vez, inhalen y estiren.
Ahora vuelvan a la parte superior del cuerpo y apoyen la parte posterior de las palmas sobre la parte superior de los hombros. Fíjense en cómo se encuentran ahora. Utilizando las palmas de las manos. La parte posterior de las palmas. Apóyense en los hombros palpando los músculos y presionando suavemente. No empujando, sino moviéndose y respirando con el estiramiento. Ahora vamos a trabajar uno de los meridianos que discurren al lado de la columna. Está a 1,5 pulgares de distancia del centro de la columna y lo notarán porque se encuentra en el cerro muscular que hay a cada lado. Háganlo con mucha suavidad. Fíjense en dónde está la columna, nótenla bien. Y separen los pulgares unos 4 centímetros. Y presionen muy suavemente. Fíjense en lo que notan. ¿Se les hunden los pulgares o notan resistencia en ese punto? Esto les irá dando la medida del chi de cada punto, para saber si hay que calmarlo, tonificarlo o desobstruirlo. Pueden sostener los pulgares, apoyándose en los otros dedos. Asegúrense de tener los pulgares en un buen ángulo para no estirarlos demasiado y evitar forzar las articulaciones de los propios pulgares. Busquen el siguiente punto descendiendo muy suavemente por la columna. Y donde noten una depresión, apártense a los lados y apóyense sobre ese punto. Si notan resistencia, no ejerzan demasiada presión porque puede resultar incómodo para la persona. Comprueben si se encuentra bien así. Vuelvan a utilizar la respiración al exhalar y apóyense suavemente sobre los puntos. Busquen el punto, la depresión entre los huesos de la columna, entre cada vértebra que noten, y después salgan hacia los lados. Ahora tienen que pasar a un lado del cuerpo. Acerquen la rodilla al hombro y echen un pie hacia adelante. Esto les dará una posición mejor para trabajar la zona inferior del tronco. Inclínense sobre la rodilla. Utilicen el peso del cuerpo para relajarse sobre los puntos. Fíjense en si notan alguna diferencia. Al llegar a la parte superior de la pelvis, deben acercar los pulgares un poco más al llegar a la zona huesuda conocida como sacro. En la parte superior de las nalgas. Y ahora volvemos a la parte superior para trabajar una serie de puntos llamados puntos Wafoyade. Están mucho más cerca de la columna que los canales que acabamos de trabajar y que se conocen como canal de la vejiga. Lo que tienen que hacer ahora es buscar cada vértebra y buscar las depresiones que hay entre cada una de ellas. Después apártense de la vértebra hasta que dejen de notar el hueso y apóyense sobre los puntos a ambos lados de la vértebra, trabajando hacia abajo igual que hicimos anteriormente. Más cerca de la columna, pero en ningún momento sobre la columna directamente. Esto es muy importante.